Los drones en las guerras han evolucionado notablemente, pero en particular con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 tenemos una perspectiva completamente distinta, o al menos podemos verla, algo que en otras guerras sucedía como algo más militar y escondido. Hoy lo podemos ver como algo más que participan redes sociales, que podemos conseguir los videos en muchos lugares y que podemos ver también cómo se están utilizando otros tipos de drones. Porque al igual que sucedió con la guerra en Siria, no se están utilizando solamente drones de uso militar, sino que tenemos muchos de uso hogareño, los mismos que podrías comprar vos o yo en cualquier comercio. Y no solo se utilizan modificados para el uso de la guerra en particular, sino que además son una herramienta muy fuerte de propaganda. Así es, en Ucrania, tanto de un lado como de Rusia como de Ucrania, se utilizan para mostrar videos del combate desde una posición privilegiada, que no hemos tenido muchas guerras, porque usualmente esas imágenes se ocultan. No, en este caso son los mismos soldados, los mismos batallones, los que terminan subiendo estas imágenes, más que nada cuando son exitosas, como una herramienta de propaganda muy útil y que además tuvo un efecto muy fuerte en esta guerra. Ahora bien, los drones no se utilizan solamente para reconocimiento como los habituales drones ni de ataque como los que usan los mismos que utilizan el ejército de Estados Unidos, sino que nos están utilizando drones más pequeños, drones más prácticos, para dirigir artillería, uno de los usos principales que ha tenido en esta guerra, para verificar si el impacto de la artillería es correcto, corregir un poco y seguir disparando, para identificar posiciones enemigas, algo que uno esperaría normalmente en cualquier vuelo de reconocimiento, pero estamos hablando que estamos utilizando drones, están utilizando aquí drones mucho más pequeños y prácticos. Hablemos primero de los drones militares, como no puede ser de otra manera el Bayraktar turco. Bayraktar. El Bayraktar está desarrollado por Turquía y es un dron bastante más barato que los que utiliza Estados Unidos, está en una construcción mucho más simple, más sencilla, pero más avanzado que el Orlan ruso. Este dron ya tuvo mucho éxito en una guerra anterior, en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, por el enclave Nagorno-Karabaj, una guerra también del año pasado, una guerra anterior, pero que Turquía, más bien Azerbaiyán en este caso, Turquía le vendió a Azerbaiyán estos drones y pudieron básicamente aniquilar las defensas armenias, y ese mismo uso se le está dando en Ucrania. Es un modelo pequeño, tiene un motor de 100 caballos de fuerza, una velocidad máxima de más de 200 km por hora nada más, pero que es interesante que tiene un alcance de radio de 300 km, es decir, el radio de ataque puede ser de 300 km y una autonomía de 4000 km, unas cuantas horas ahí volando, rodeando al enemigo. Operando a unos 5500 metros de altitud, puede estar unas 27 horas en vuelo, lo cual es muy efectivo cuando uno tiene que ir identificando objetivos y disparando. Sí, porque el Bayraktar en particular puede cargar sus propios misiles, no necesita que otro dispare, pero además se puede utilizar solamente para observación. Pero como toda cosa grande que esté volando en el aire, es detectable, por ende los radares lo pueden detectar, si bien tiene una construcción de madera, tiene una firma en el radar, y eso hace que, bueno, la mayoría de los Bayraktar que utilizó Ucrania cayeran en combate porque los rusos los detectaron, se dieron cuenta que ese era su gran punto débil y los fueron derribando. Los rusos por su parte utilizan mucho el Orlan 10. Aclaro, además del Orlan 10 hay un montón, una cantidad enorme de drones distintos que han utilizado, tantos de orígenes chinos, de Estados Unidos y lo que fuere. Es decir, estos son los principales. El Orlan 10 tiene apenas un motor de 1 HP, se lanza en medio del campo de batalla, tiene un alcance bastante decente, una velocidad bastante decente y una cámara Canon EOS 705 dentro. Así es, una típica cámara común, una cámara reflex que utiliza para identificar los blancos. No tiene capacidad de ataque, pero al ser con forma de avión le da mayor autonomía. Con unas 16 horas que puede estar volando, el Orlan le da a las posiciones rusas una capacidad de poder ver y observar el enemigo, dónde están las posiciones de los rivales, y es un dron de uso militar. Ahora bien, desde el comienzo de esta guerra en particular, y también en guerras anteriores, como dije, en Siria, contra ISIS y demás problemas que tuvieron en esa región, hemos notado la aparición y ya el uso masivo de drones de uso comercial. Es decir, el mismo DJI que uno puede comprar, que uno puede utilizar para grabarse en vacaciones y demás, bueno, pero utilizado en el medio del campo de batalla. Utilizado en este caso no por una central que lo controla a muchos kilómetros, sino en medio del avanzado, del cuerpo avanzado, es decir, es un pelotón que lleva su propio dron con su teléfono celular y lo utiliza para observar al enemigo. Tengan en cuenta que estos pequeños drones no tienen más de 2 a 4 kilómetros de alcance en la radio, que está muy bien cuando uno está grabando sus vacaciones, un paisaje o una vista de la ciudad, pero en el caso de un campo de batalla implica que
uno tiene que estar muy cerca del enemigo para poder utilizarlos. Por ende, sí, implica un riesgo. No es lo mismo estar a 100 kilómetros o a 50 kilómetros del frente de batalla que estar en el mismo frente de batalla y utilizarlo. Pero es muy conveniente porque uno lo puede cargar en su mochila, no tiene que depender de un tercero para que le diga la posición del enemigo y uno puede utilizarlo rápidamente. De última lo puede hasta inclusive descartar, aunque no es lo ideal, pero puede hacerlo y con eso tener una imagen un poquito más avanzada de la posición de uno. Los ucranianos crearon un pelotón Aerodosviska, o como se pronuncia ese nombre, que es un pelotón que crearon después de la primera guerra en el Donbass, cuando se separaron las repúblicas de Luhansk y Donetsk, repúblicas entre comillas, son inventadas por Rusia para justamente poder apoderarse del territorio, y dándose cuenta de los problemas que habían tenido en 2014, en 2015 deciden crear este batallón, que son básicamente personas que sabían mucho de IT, que sabían mucho de tecnología, que les gustaban los drones, que se dedicaron, volvieron al ejército, muchos ex soldados del ejército, que con un poco de experiencia de lo que había sucedido en el campo de batalla y la falta de visión que tenían, crearon este batallón en particular. Muy interesante uso de la tecnología, porque además profesionalizaron el uso de drones comerciales y empezaron a construir los propios, con los mismos elementos que uno podría construirse un dron personal, y crearon sus propios modelos específicos para las necesidades que tenía. Un ejemplo de esto es el R-18, es un octocóptero que armaron en este batallón que tiene la capacidad de llevar algunas pequeñas granadas y lanzarlas sobre el enemigo, además de observar y además de tener cámaras infrarrojas. Y si bien los drones, como conocemos estos hogareños que tienen 4 o más rotores, son ruidosos, imagínense que en un campo de batalla donde hay disparos, explosiones y con uno de estos vehículos a 300-400 metros de altitud, son muy efectivos y no son fáciles de ver. Sí, son derribables porque siendo donde uno los ve podría llegar a derribarlo, pero hay que encontrarlo, hay que notarlo, hay que observarlo y eso no es tan fácil cuando uno está esperando, uno está mirando 360 grados para todos lados y uno está esperando que lo ataquen de un costado, no está todo el tiempo mirando hacia arriba, salvo que sea un avión, y un avión hace mucho más ruido, entonces sí, son difíciles de detectar. Ahora es muy interesante la forma en la cual se están utilizando estos drones comerciales para atacar. Porque una cosa es la observación, la cual sirve y mucho, pero otra es encima utilizarlos para no solo observar al enemigo, sino lanzarle pequeñas granadas. Un ejemplo de estas son las RKG-3, son granadas antitanque de la era soviética que las adaptaron con unas aletas preparadas e impresas en 3D. Así que estamos hablando de más combinación de tecnología moderna, hecho para modernizar, si se quiere, una granada que era bastante antigua. Tengan en cuenta que la mayoría de los blindados de la ex Unión Soviética son bastante frágiles, especialmente en la parte superior, donde no tienen una defensa, tienen la defensa a los lados. Un BMP-1, BMP-2, ese tipo de vehículos de transporte de personal son absolutamente un colador, se podría decir en este momento, porque no tienen un blindaje importante, es un metal bastante finito. Pero aún así, tanques como el T-72 ruso, que es uno de los caballos de batalla tanto del ejército ucraniano como del ejército ruso, es vulnerable en esa posición. También se utilizan granadas de 30 mm como las Bok-17. Son granadas que usualmente se lanzan con un lanzagranadas que dispara hacia una posición, y en este caso decidieron tomar las mismas municiones, ponerle aletas y dispararlas desde, o lanzarlas más bien, desde un dron. La precisión no es muy buena, no son bombas dirigidas, pero como un dron puede posicionarse verticalmente en un día con poco viento, la precisión es bastante buena y obviamente hay un factor importantísimo en esto. Es decir, te está lloviendo bombas y vos no sabes cuándo ni dónde. A diferencia de un lanzamiento de un mortero o un cañón que empieza a hacer un ruido y donde empieza a bombardear en una zona más o menos marcada, pero no precisa. Cuando en cambio cae una granada sobre tu trinchera, te puede no solamente lastimar, muy gravemente matar también. Hemos visto videos muy cruentos en este sentido, grabados de los mismos drones, que no voy a reproducir en este video, pero les aseguro que son terribles. Tiene un efecto devastador en la moral de la tropa. Pero tiene una posibilidad fantástica, que es que cualquier operador puede ser un mismo soldado del pelotón. Entonces no hace falta tener a alguien con mucho conocimiento para pilotearlos. Simplemente un equipo de soldados puede llevar un pequeño dron, prepararle un par de explosivos, lanzarlo y molestar al rival de una forma bastante rápida, retroceder, volver, jugar ese juego de gato y ratón permanente. Ahora, ¿qué problema pueden tener este tipo de drones? Si usaste alguna vez un dron de estas características, sabes que puede haber interferencias, más que nada en la frecuencia de 2.4 GHz, que es donde operan principalmente, pero además puede haber otros drones en el mismo canal, y si estamos hablando de un canal de una frecuencia libre, esa puede ser interferida. Ahora bien, hay un problema con los jammers. Uno necesita un jammer que es básicamente un dispositivo que ensucia esa frecuencia y trata de desconectar tu dispositivo del control remoto. Sí, pero primero tenés que saber que hay un dron ahí arriba tuyo. Tenés que tener muchos jammers. Cada uno de los pelotones que está de combate tiene que tener uno. Y el problema es que los jammers usualmente
lanza una señal en una burbuja. La burbuja, en la medida que uno se aleja en la distancia, pierde cuadráticamente su efectividad. Hay algunos jammers que son direccionales, de hecho Ucrania está fabricando varios de esos, en los cuales uno, si ya identificó el dron enemigo, puede apuntarle y dirigir la señal ahí y sí, completamente descontrolarlo y hacerlo perder su rumbo. Pero no es tan fácil y además cada pelotón tendría que tener uno. El uso más importante que se le ha estado dando en esta guerra es, en el caso ucraniano, en la corrección del ataque de artillería. La artillería es imprecisa naturalmente porque es un sistema inercial. Uno desde donde apunta más o menos cree que va a ir, no se va acomodando la munición en el camino, salvo con sistemas más avanzados, pero los que la mayoría del campo de batalla hay, tanto ruso como ucraniano, necesitan ir corrigiendo con pequeños ajustes. Y justamente es un dron el que te puede permitir esos ajustes. Tenés la posición perfecta, tenés geolocalización, tenés un ángulo que te permite ver dónde se están moviendo los rivales e ir dirigiendo el ataque, sea con morteros, con cañones o con misiles múltiples. En todos los casos es necesario corregir. Bueno, los drones están dando eso y un pelotón de avanzada de un equipo de soldados que esté justamente muy cerca del frente puede indicar a una artillería que esté a 30-40 kilómetros donde tiene que disparar con una precisión de muy pocos metros. Si solo se utiliza para esto, no se pone en riesgo el dron y tampoco al equipo que está operando el dron. Simplemente le empiezan a llover bombas a los rivales. Así que ese uso es el que más vamos a estar viendo. Sí, ok, tirar una granada sobre un soldado es terrorífico para los soldados, más que nada para la infantería, para la moral de la infantería, pero también pone en riesgo el dron porque se tiene que posicionar encima de esos soldados. En cambio, cuando se utiliza para corregir artillería o para ver los movimientos del enemigo, es muy difícil de detectar y muy difícil por ende que te lo quiten, que te lo engañen, que lo intercepten. Sí, se interceptan todos los días muchísimos drones, pero son tan baratos y fáciles de reemplazar que directamente no dan abasto los misiles antiaéreos como para derribar todos los drones que hay en combate en este momento. La guerra, señores, en este momento le pertenece a los drones.